¿Qué tal? Mi nombre es Saúl Sánchez Jasso, estudiante de la UDEMEX en la licenciatura en Seguridad Pública. En esta ocasión les hablaré de la materia de Derecho Penal Procesal. Vemos que el Derecho Penal Procesal es un conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público interno que regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin entre el Estado y los particulares. Analizando esto más a detalle, es necesario tener en cuenta que en nuestro país, a partir de las reformas a la Constitución en el año 2008, se estableció un sistema penal acusatorio, adversarial y oral que exige el desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas específicas para todos aquellos que de alguna manera operan en el sistema. Y aquellos que operan en el sistema pues son jueces, ministerios públicos y defensores de oficio, pasando evidentemente por los abogados postulantes. Vemos que el proceso penal mexicano ha evolucionado en una serie de modificaciones hechas a nuestra Carta Magna de 1917, las cuales han permitido su perfeccionamiento, garantizando los derechos de las partes, permitiendo así la oralidad y un sistema de corte acusatorio. Asimismo, vemos la revaluación de la víctima, pues vemos que este nuevo sistema pretende elaborar un cambio radical en la impartición de justicia en México, donde se garantice los derechos de la víctima u ofendido, o asimismo el imputado, en el proceso basándose en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Se pretende que exista la igualdad procesal, permitiendo que se encuentren en iguales circunstancias las dos partes para sostener la acusación o defensa, donde los jueces deben de estar presentes en las audiencias para escuchar el desahogo de las pruebas en su presencia a través de argumentos de las partes y otros elementos de prueba de manera pública y contradictoria y oral. El juez así podrá valorar durante el acto de la audiencia. El juzgador tendrá en cuenta lo desahogado durante la audiencia del juicio oral, pero existe la prueba documentada donde se analizan las actas o registros del desahogo durante la audiencia o pruebas y declaraciones previas de los testigos, peritos o más, que por fuerzas de causa mayor no pudieran asistir a la audiencia del juicio oral. En esta unidad vemos la justicia restaurativa, pues vemos que la justicia restaurativa se centra más en la reparación y menos en el castigo. Es una relectura en el tratamiento del delito en el que éste se convierte en un conflicto, otorgándole a la víctima, la parte infractora y la comunidad de apoyo el protagonismo de la solución del conflicto. Mientras la víctima reivindica su papel dentro de la comunidad, la parte ofensora comprende las secuelas de su acción, asume su responsabilidad en la comisión del delito y se compromete a reparar los daños. Se trata de una justicia que abona a la pacificación social y proporciona la reposición del tejido social, en virtud de que todos estamos interconectados. Pues vemos que de tal manera la justicia restaurativa busca que ambas partes salgan beneficiadas, tanto la víctima como la parte denunciada. La primera porque puede sentirse escuchada y recuperar su tranquilidad. La segunda porque tiene la oportunidad de reparar el daño. Un ejemplo de la justicia reparativa son escribir una carta pidiendo disculpas, sentarse a hablar o hacer una tarea reparadora como pintar una pared o ayudar a hacer la compra. Los acuerdos pueden ser económicos, morales, de relación de una tarea concreta, materiales o relacionales. Es un proceso restaurativo, se puede llegar a más de un acuerdo. El proceso de justicia restaurativa puede solicitarlo tanto como los órganos
judiciales como las partes implicadas puede realizarse en cualquier momento del procedimiento penal, también en fase de ejecución de la pena. Estos procesos no son viables cuando puedan comportar un riesgo para la seguridad de la víctima o exista peligro de causar nuevos perjuicios, tampoco en los casos de violencia de género cuando el procedimiento se encuentre en fase de instrucción. En esta unidad hablaremos de las etapas del proceso del sistema penal. Asimismo, vemos que en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual nos dice y establece que en el procedimiento penal comprende las siguientes etapas, que es la etapa de investigación, la etapa intermedia o de preparación del juicio, y la última etapa que es de juicio. La investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia o querella, o otro requisito equivalente, y concluye con el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule la imputación. Asimismo, la investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que haya cerrado la investigación. Por otro lado, la etapa intermedia comprende desde la formulación de acusación hasta el auto de apertura del juicio. De acuerdo con el Gobierno de México, en esta etapa, si el Ministerio Público considera que tiene suficientes pruebas como para suponer que el imputado es culpable, presentará su acusación ante el juez. En esta etapa se desarrolla un debate entre el juez de control, en el que el imputado y la víctima, a través de sus abogados o por ellos mismos, proponen las pruebas que presentarán en el juicio. En este momento, el juez de control debe deducir cuáles se admitirán y cuáles no. Asimismo, se tiene hasta esta etapa para aplicar soluciones alternas del procedimiento en relación con ciertos delitos que permiten resolver el conflicto sin llegar a juicio y terminar el procedimiento a menor tiempo. Finalmente, la etapa de juicio oral comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal que se encarga de dictar esta sentencia. De acuerdo con el Gobierno de México, en esta etapa se celebra una audiencia pública en el que el Ministerio Público, que en este caso viene siendo el acusador, y la defensa, que es el acusado, debaten en sus posturas y asimismo desahogan sus pruebas. El debate es presidido por un tribunal de enjuiciamiento en el cual debe escuchar a las partes y valorar las pruebas que se desahogan o se desahogaron en los interrogatorios. Después dictará la sentencia que determine la culpabilidad o inocencia del imputado, misma que debe ser leída y explicada de manera clara y precisa. El procedimiento especial se lleva a cabo en una sola audiencia que comprende las siguientes etapas: la presentación de la demanda, auto de reacción a un trámite, ordenar las notificaciones, correr traslado, emplazamiento del demandado o los demandados, la celebración de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas, alegatos y resolución. Vemos que el derecho penal procesal es un derecho fundamental que contempla ciertas garantías mínimas para defender los derechos y libertades de las personas que intervienen en un proceso penal. El debido proceso busca la verdad de los hechos, pero esta verdad debe ser conseguida por los medios que la ley establece, contemplando las garantías constitucionales y legales. Con esto se logra que los procesos penales sean más ágiles, sencillos y expeditos.
ya que con el sistema tradicional los procesos tenían una duración de varios años y con este sistema de justicia el plazo no podrá extender de 2 años como máximo. Una de las finalidades de todo proceso penal en general, con independencia de las características en que los identifica, así como los ritos que éstas presenten y los roles de los participantes en cuanto se comete un delito en contra de una persona determinada, esta y su núcleo cercano buscan que se castigue al delincuente por el daño causado. Por lo anterior, acuden a un órgano de justicia. Vemos que el proceso penal también persigue otras finalidades, no solo busca el fincamiento de responsabilidades, ya que existe posibilidad de que el imputado de la comisión de algún delito no sea culpable, sino inocente. El hecho de que una persona sea acusada erróneamente afectaría no solo la esfera individual del inculpado, sino también la social.